Buenas tardes para todos, esta es mi participación en la actividad número 2 del foro participativo sobre DRP. La definición de DRP, por sus siglas en inglés, significa planeación de los requerimientos de la distribución. Esto es básicamente una herramienta que nos sirve para controlar el inventario y atender la demanda de las ventas. Con esta podemos llegar a pronosticar qué necesitamos, cuánto necesitamos y cuándo lo necesitamos de acuerdo con el comportamiento de las ventas y el canal de distribución que se tenga contemplado. Llámese centros de distribución, almacenes, canales mayoristas o minoristas. Las funciones que presenta un DRP son análisis del inventario ideal, análisis del pronóstico de ventas, evita pérdidas en las ventas y abastece en cantidades adecuadas al CEDI, evitando agotados y sobrestock. Planifica futuras necesidades del abastecimiento. Es como el puente que hay entre las ventas y el inventario para que un almacén o un centro de distribución no se vaya a quedar con mucho inventario que se pueda perder o al contrario que no podamos satisfacer las ventas de los clientes y nos quedemos sin stock disponible. Los pasos para desarrollar un DPR son básicamente saber cuál es el inventario mínimo con el que podemos o con el que debemos amanecer o contar en el centro de distribución o en el almacén. Este inventario mínimo por lo general es por orden o por mandato de la gerencia, después de haber estudiado como las capacidades del almacén, entre otras variables. Tenemos que tener un pronóstico de ventas, que esto ya es por el área de ventas. Ellos nos deben indicar, o a través de sus análisis deben estar en capacidad de asignar un promedio de venta semanal, o en algunas empresas lo toman mensual, pero sin embargo esto no es recomendable tener un pronóstico de venta mensual porque las ventas varían día a día de acuerdo a muchos aspectos que se tengan pues de la propia venta, del ambiente o problemas como como de dinero, de los clientes. Entonces afecta muchísimo. Hoy uno puede vender de X material 500 unidades. Mañana subió el precio de la gasolina y entonces eso afecta, o sube el dólar y entonces mañana las ventas se bajan a 100 unidades. Pero de repente hay una escasez del material y entonces pasado mañana esas ventas se me van a triplicar y van a estar sobre los 900 unidades. Entonces hay que hacer un análisis muy concienzudo de estas ventas y pues se sugiere que sea semanal. Aquí tengo un breve ejemplo donde para un material X tengo contemplado un pronóstico para 4 semanas. Tengo que mi inventario mínimo es de 1000 unidades, eso es lo que me manda la política de inventarios, y tengo el pronóstico de ventas asignado por ventas, que pues para la semana 1, digamos, el pronóstico es 150. Este es mi inventario teórico. El inventario se debe tener actualizado todos los días con el fin de que este ejercicio sirva. El inventario teórico para la semana 1 me dice que es de 1200 unidades. Si yo quiero vender 150, quiere decir que mi inventario final después de esta venta me va a quedar en 1050. Al estar 1050 por encima del inventario mínimo que necesito, pues no voy a necesitar solicitar abastecimiento y no me van a despachar nada. Para la semana número 2, pues ya voy a contar con 1050 unidades, el resultante de la semana 1. Si digo que voy a vender 400, quedaría con 650, lo cual quiere decir que para el inventario mínimo me deben enviar 350 unidades. En la semana 3 ya contaré con 1000 unidades en mi inventario, lo que es sumar el inventario final con la cantidad que me van a despachar. Y para estas 1000 unidades dice que voy a vender 550, entonces mi inventario final sería de 450 y para el abastecimiento debería solicitar 550 unidades. El mismo ejercicio pasa con la semana 4 y así si quisiéramos seguir haciendo un seguimiento de este DRP básico. Resultados al usar de DRP ejemplos. Este es un ejemplo de un archivo que se lleva en una empresa X donde se controla fácilmente los materiales. Hay un listado de materiales importantes o de todos los materiales del inventario y se va llevando el acumulado de la venta día a día. Con estas ventas, ¿para qué me sirve? Para llevar un análisis de cómo se comporta el mercado y cuánto me van a estar pidiendo por día o por mes o por semana, perdón. Entonces, de acuerdo a esto, así mismo se planea una cantidad de viajes, cada viaje con X cantidad de material. Estos viajes deben ser programados teniendo en cuenta las distancias o el recorrido que debe hacer el vehículo, el transporte primario, desde la planta hasta el centro de distribución y el inventario que tengamos pues en piso.
De acuerdo a este análisis, el sistema o el análisis en Excel, porque esto es un análisis muy básico creado por un auxiliar, me genera o me da una alerta de si ese material lo tengo con mucho stock, con un stock medio, o sencillamente no tengo stock y debo pedirlo. Importancia del DDP dentro de la cadena de abastecimiento. Esto nivela y revisa la asertividad del pronóstico de ventas versus el inventario. Se logra un correcto análisis del inventario en piso y así evitamos excesos de producto o deficiencias del mismo. Con este modelo logramos ajustar los costos de transporte al optimizar la cantidad de vehículos disponibles teniendo en cuenta la carga a transportar. En caso de presentarse problemas de orden público o problemas incluso de producción, así podemos nosotros llevar un seguimiento de cuánto necesitamos para poder atender la demanda y si con lo que contamos o el inventario actual podemos satisfacer esa demanda o debemos recurrir a otro tipo de ejercicio. Situaciones reales. Entonces tengo para citar dos situaciones, una por ejemplo aquí con una empresa de gaseosas. Yo vivo en Huila. En el Huila hay una feria importante en el mes de junio, que es el evento de San Pedro. Entonces digamos que se tiene pronosticado que la empresa X vende 1000 gaseosas por semana. Para esta época esos amortiguadores o esos datos se deben aumentar más porque se tiene definido que la empresa va a vender muchísimo más dado la acogida de turistas. Entonces se debe subir y asimismo pues pedir o solicitar más abastecimiento teniendo en cuenta esto. Y acá hay otro ejemplo que es cuando se daña una máquina, sencillamente la máquina pues deja de funcionar y los centros de distribución se quedan sin este material. Entonces cuando la máquina empieza a volver a producir, lógicamente pues la demanda del material va a ser mucha y la planta por más que quiera producir pues no va a alcanzar a cumplir con el pronóstico de ventas asignado, por tanto pues debe dar agotado o repartir la cantidad que ha generado. Elementos relevantes que se deben tener en cuenta al emplear el DRP. Las ventajas, pues digamos que las ventas no son fijas, así que debe tener uno un amortiguador o algo que le indique que las ventas deben cambiar repentinamente. Es necesario sería involucrar a todo el personal para que conozcan cómo funciona el modelo. En caso tal, las ventas pues detecten que van a tener una venta extraordinaria, pues deben avisar como el departamento de logística para tener en cuenta esto y asimismo aumentar estos niveles de abastecimiento. Este modelo es de gran importancia para el abastecimiento de los productos y no perder ventas. Y hay algo muy importante, es que si se manejan productos perecederos, las fechas de vencimiento juegan un papel importante en el manejo de los inventarios, para así mismo no saber con qué material realmente contamos y que pueda ser despachado a tiempo a los clientes. Muchísimas gracias.